Hoy es 30 de junio de 2017, son las 8:59 de la mañana y hace 18 grados con un fuerte viento de poniente que ha bajado la sensación térmica. Pero bueno, entrará el levante durante el fin de semana y tendremos un calorcito estupendo. La sesión de hoy es para nosotros muy especial porque la va a hacer nuestra residente de primer año, Sandra Valenzuela Ubiña, y va a dar la sesión que siempre decimos que es la más importante de todas y la que nos permite comportarnos y disfrutar de nuestra especialidad como dermatólogo, la sesión de lesiones elementales y exploración dermatológica. Muchas gracias, Sandra, y adelante. Hola, buenos días. Yo os voy a hablar sobre las lesiones elementales en dermatología y al final voy a dar unas leves pinceladas sobre exploración básica en dermatología. Vamos a comenzar clasificando las lesiones elementales en dos grandes grupos, las primarias y las secundarias. Las primarias serían aquellas que aparecen sobre piel previamente sana. En la secundaria ya estaríamos hablando que son lesiones que aparecen sobre una piel previamente lesionada. Empezando con las primarias, tendríamos tres grandes grupos. Las lesiones que no presentan consistencia, aquellas de consistencia sólida y un tercer grupo de lesiones con contenido líquido. Empezamos hablando de las lesiones primarias inconsistentes, dentro de las cuales tenemos la mácula. La mácula sería una mancha, por tanto no es palpable y podemos diferenciarla de la piel circundante por su color. El diámetro suele estar alrededor de 3-4 centímetros y podemos clasificarlas según estén hiperpigmentadas, hipopigmentadas o bien sean de componente vascular. Aquí vemos ejemplos de máculas hiperpigmentadas. En la foto de arriba podemos apreciar la espalda de un paciente donde se aprecian tres máculas hiperpigmentadas de color café con leche que podrían ser sugestivas de neurofibromatosis. En la foto de abajo vemos el torso de un paciente, parece que es joven, donde vemos una gran mácula hiperpigmentada en la zona central, aunque en la foto no se aprecia muy bien. Presenta en su interior algunos pelos, por lo que sería el diagnóstico de nevus de Becker. Aquí tenemos ejemplos de máculas hipopigmentadas. La foto de arriba correspondería a un vitíligo. Podemos ver cómo la persona presenta zonas de acromía, especialmente en las zonas acras, zonas de prominencias óseas. La foto de abajo correspondería a una pitiriasis versicolor. Vemos la espalda de un paciente donde pueden apreciarse múltiples máculas hipopigmentadas. Pasamos ya entonces al tercer grupo que habíamos dicho de máculas, que serían las de componente vascular. Uno de los tipos sería el eritema, dentro de los cuales hacemos la clasificación en eritema activo y eritema pasivo. El activo sería por vasodilatación arterial. Por lo tanto, podemos ver que es de color rojo rosado. Si lo tocamos, estaría algo caliente. Por el contrario, el eritema pasivo, al que denominamos cianosis, se produce por vasodilatación venosa. El exterior suele ser de un color azul violáceo y al tacto lo notaríamos frío. Otro ejemplo de máculas de componente vascular serían, por ejemplo, las telangiectasias, como vemos ahí en la nariz de un paciente, que sería por dilatación permanente de capilares dérmicos. La foto de abajo sería un ejemplo de angioma plano, también llamada mancha vino de Oporto. Y otro ejemplo de máculas vasculares sería por extravasación de Matías, dentro de las cuales
distinguimos estos cuatro. Las primeras serían las petequias, que serían aquellas máculas puntiformes, pequeñas. La púrpura, en cambio, serían máculas de mayor tamaño, confluentes, que aparecen en zonas de declive. En principio serían no palpables, salvo la púrpura de las vasculitis, que sí que serían palpables. Luego tenemos las víbices, que tienen esa forma alargada. Y por último, las equimosis o hematomas. Pasamos entonces al siguiente grupo de lesiones primarias, que serían las que presentan consistencia sólida. La primera de ellas sería la pápula, que a diferencia de la que hemos comentado anteriormente de la mácula, esta sí es palpable, sería una lesión sobreelevada. El diámetro suele estar entre medio centímetro y 1 centímetro. Pueden ser de formas variadas. Y existen diferentes tipos, las epidérmicas, las dérmicas, mixtas y foliculares. Tenemos diferentes ejemplos de lesiones papulosas. Arriba a la izquierda podemos ver una con componente vascular. Arriba a la derecha veríamos ejemplos de verrugas vulgares. Abajo a la izquierda un ejemplo de un nebus intradérmico. Y abajo a la derecha un molusco contagioso. Podemos ver como esta última se aprecia una lesión sobrelevada de color carne y es característico la depresión que tiene en el centro, por eso las denominamos como pápulas umbilicadas. El siguiente tipo de lesiones primarias de consistencia sólida sería la placa. Esta, al igual que la anterior, también es palpable y se caracteriza principalmente por que la detectamos más en superficie, digamos, es decir, su profundidad no es muy grande, sino que se extiende más sobre el plano de la piel. Tiene un diámetro mayor que la anterior, esta sería mayor de 1 centímetro, y suele estar formada por pápulas que confluyen unas con otras. Acá la tendríamos en la psoriasis. En esa foto vemos una placa de base eritematosa con escamas blanquecinas en superficie. Y en la foto de abajo podemos ver lo que he comentado antes, de que las placas, más que extenderse en profundidad, lo hacen en superficie. El tercer tipo sería el nódulo, que es una lesión sólida, también es palpable. Su diámetro suele ser mayor a 2 centímetros. Y podemos notarla bien o por la elevación o bien porque suele tener una consistencia elástica. Un ejemplo de nódulo lo tendríamos en el eritema nodoso, como vemos ahí en la fotografía, donde vemos en ambas regiones pretibiales una zona eritematosa. En la foto no se aprecia tan bien, pero si lo palpáramos notaríamos que las lesiones son de consistencia elástica, están sobrelevadas. Y la foto de abajo sería un ejemplo de un misedema pretibial. El cuarto tipo sería el goma, que no es otra cosa que la evolución de un nódulo. Lo que sucede es que ese nódulo, por una fase de reblandecimiento, su centro se ulcera, drena pus o material necrótico y finalmente cura dejando una cicatriz deprimida y ahí es donde lo denominaríamos goma. En la foto vemos un ejemplo de un goma producido por la tuberculosis. El tipo sería la BON, que es una lesión eritematoedematosa y se caracteriza por su evanescencia, ya que las lesiones individualmente no duran más de 24 o 48 horas. Se produce por edema en la dermis papilar y esto hace que puedan tener bien o bien pueden ser irregulares y van cambiando de tamaño debido a que ese edema va desplazándose. Ante un paciente con abones debemos valorar si existe angioedema o si existe dermografismo. Aquí en la foto de superior izquierda vemos un ejemplo de un abón, en este caso tiene una forma irregular,
con presentación de pseudópodos, y en cambio, la foto de la derecha vemos que los jabones son mucho más redondeados, más regulares, bien delimitados. En la foto inferior vemos un ejemplo de dermografismo. El sexto tipo sería el tubérculo, que sería un nódulo localizado en la dermis, que se produce pues, a causa de un infiltrado inflamatorio crónico. Sería también palpable y en este caso el tubérculo, al igual que el goma, deja cicatriz. La foto de la izquierda sería un ejemplo de un caso de lepra y en la foto de la derecha vemos un ejemplo de un lupus vulgar. En la foto se aprecia la prueba de la vitropresión, donde veríamos la imagen en jalea de manzana. El séptimo tipo sería el tumor, que sería una proliferación celular no inflamatoria, bien puede ser benigna o maligna, y suelen ser de crecimiento progresivo y tienden a persistir. En la imagen vemos un ejemplo de un carcinoma vasocelular, donde podemos apreciar una tumoración perlada de superficie brillante, bien delimitada, con sus características telangiectasias en superficie. Luego tenemos el comedón, que sería un tapón de queratina y sebo en un orificio pilosebáceo dilatado. Pueden ser de dos tipos. Si el orificio está abierto, lo veríamos como un punto negro, las comúnmente llamadas espinillas. Y en el caso de que esté cerrado, lo veríamos como un punto blanco. Ahí vemos una imagen típica de comedones que son característicos del acné. Luego tenemos la infiltración, que sería un área engrosada, enrojecida, empastada al tacto, ¿no? La infiltración, más que verla, la palparíamos. Si esa lesión la palpáramos, notaríamos que está engrosada, que está indurada. Pasamos ya al último tipo de lesiones primarias, que serían aquellas que presentan contenido líquido. La primera sería la vesícula, que es una cavidad superficial elevada de contenido líquido. Presenta un diámetro pequeño, entre medio y 1 centímetro, y puesto que sus paredes son delgadas, es posible ver a su través su contenido, bien sea suero, bien sea sangre. Pueden ser de varios tipos: subcórneas, intraepidérmicas, subepidérmicas o dérmicas. En las imágenes vemos ejemplos de vesículas agrupadas, típicas del herpes simple. El segundo tipo serían las ampollas, que serían similares a las vesículas, solo que de mayor tamaño, presentando un diámetro superior al centímetro. Al igual que hemos comentado anteriormente para las vesículas, también existen diferentes tipos, ya sean intraepidérmicas, subepidérmicas. En función de su localización, pues esas ampollas serán flácidas y tenderán a romperse fácilmente, o bien serán ampollas tensas en el caso de que sean subepidérmicas. En estas imágenes vemos dos ejemplos de ampollas. La imagen de arriba, aunque no puede apreciarse con claridad, pero podríamos tal vez intuir que son ampollas algo más flácidas que las de la imagen inferior, que pueden verse más a tensión. El tercer tipo sería la pústula, que también es una cavidad superficial, al igual que las anteriores, pero en este caso está rellena de pus, por eso tiene ese aspecto blanquecino, como vemos en la imagen. Luego tendríamos el acceso, que es una colección de pus en la piel o el tejido celular subcutáneo. Ahí vemos en la imagen un acceso a nivel preauricular. Y otro ejemplo en la imagen de la derecha. Los accesos, pues, tienden a fistulizar y drenan su contenido al exterior. El quinto tipo sería el quiste, que es una cavidad cerrada que contiene bien material líquido, sólido o semisólido. Suele ser una pápula esférica revestida de un epitelio.
y dependiendo de su contenido, pues la podremos ver de diferente coloración. En la imagen superior vemos un ejemplo de un quiste sebáceo y en la imagen inferior vemos pequeños quistes blanquecinos que serían quistes de Milium. Terminamos con las lesiones primarias, pasamos ahora a las secundarias, que también se clasifican en 3 grandes grupos: las efímeras o caducas, estables o residuales y el último grupo que serían las soluciones de continuidad. Empezamos con las lesiones efímeras o caducas. La primera de ellas serían las escamas. Se constituyen acúmulos de láminas de queratina en la parte superficial de la capa córnea. Estas pueden producirse bien porque exista un exceso en su producción y no dé tiempo a eliminarla, o por el contrario, porque la eliminación sea defectuosa, entonces van acumulándose. Existen diferentes tipos de escamas. La primera sería las furfuráceas o pitiriasiformes, luego estarían las céreas o psoriasiformes, las poligonales y las exfoliativas. En la imagen superior vemos un ejemplo de escamas pitiriasiformes, que serían unas escamas pequeñas, finas, como podemos apreciar en la pitiriasis rosada. Ahí vemos la imagen típica en collarete. En la imagen de abajo vemos un ejemplo de placas de psoriasis, donde podemos ver las escamas céreas, que serían unas escamas más gruesas, más adheridas, suelen ser blanquecinas. El tercer tipo de escamas serían las poligonales, como se aprecia en ese ejemplo de itiosis, que dan ese aspecto a la piel de escamas sucias, de suciedad. Y el último ejemplo serían las escamas exfoliativas, como en la enfermedad de Kawasaki. El segundo tipo de lesiones secundarias efímeras o caducas sería la costra. Esta aparece cuando sobre la superficie de la piel se secan sustancias, ya sea suero, sangre. Estas costras pueden ser bien finas o bien pueden ser unas costras gruesas, adheridas. Si existe necrosis de los tejidos más profundos, hablamos de ectima. En las imágenes superiores vemos 2 ejemplos de costras. Las de la derecha parecen costras algo más finas, más friables, mientras que en la imagen de la izquierda vemos una costra más grande, parece más gruesa, más adherida. La imagen inferior sería un ejemplo de ectima. El efacelo, que sería una membrana densa, necrótica, adherida en el lecho de una úlcera. Y pasamos ya a las lesiones secundarias estables o residuales. La primera de ellas sería la atrofia, que consiste en la disminución bien de una o bien de todas las capas de la piel. Como consecuencia de esta pérdida de capas, se produce un adelgazamiento, lo que hace que la piel se vea transparente, que podamos incluso ver los vasos papilares y subpapilares a su través. La piel adquiere una textura más fina, se arruga, adquiriendo un aspecto como de papel de fumar. Al haberse perdido capas de piel, las lesiones aparecen deprimidas. Vemos aquí ejemplos de atrofia, como las estrías de distensión o una atrofia epidérmica de esa mano. Luego tendríamos la esclerosis, que consiste en un endurecimiento de la piel. En un endurecimiento sería más palpable que visible, y bien puede verse a edema, infiltración celular, depósito de sustancias. En estas imágenes vemos varios ejemplos de esclerosis. Si esas lesiones brillantes las palpáramos, notaríamos al tacto que están endurecidas. Y un ejemplo de donde se puede apreciar esclerosis es en la morfea, que sería un tipo de esclerodermia pero circunscrita. Luego tenemos la cicatriz, que se produce cuando se produce la sustitución por tejido fibroso de un defecto tisular. Existen diferentes tipos de cicatrices. Las primeras serían las hipertróficas, donde estamos hablando de una cicatriz que está engrosada, que suele ser más dura. Las atróficas, por el contrario, serían aquellas cicatrices
más blandas, deprimidas, donde existe un adelgazamiento de la piel. Las cribiformes, que presentan en su superficie múltiples depresiones de tipo pocillo. Y por último, las queloides, donde ya hablaríamos de cicatrices mucho más engrosadas que las hipertróficas, que han sobrepasado ya el límite de la pérdida tisular y suelen volverse irritables, hipersensibles. En la imagen superior izquierda vemos un ejemplo de una cicatriz hipertrófica. La de su derecha sería una cicatriz atrófica, donde vemos la piel algo deprimida, más adelgazada. El queloide, por el contrario, es una cicatriz mucho más engrosada, más grande, que ha sobrepasado ya los límites de la lesión inicial. Y la imagen inferior derecha sería un ejemplo de cicatriz cribiforme, que se caracteriza por esos pocillos en su superficie. Luego tenemos la liquenificación, que consiste en un engrosamiento de la epidermis que hace que se acentúen los pliegues. Dado que es secundario al rascado crónico, es muy típico verlo en eczemas crónicos, por ejemplo, en la dermatitis atópica. Como vemos aquí, en esta fotografía, podemos, dada la localización, ¿no?, en la zona de la flexura, como vemos en la imagen de abajo, podría ser un ejemplo de dermatitis atópica, donde vemos esa piel engrosada, brillante, debido a ese rascado crónico. La poiquilodermia sería una piel donde confluyen diferentes tipos de lesiones. Por un lado vemos que existen zonas atróficas, vemos que aparecen telangiectasia, puede acompañarse de hiperpigmentación, bien de zonas hipopigmentadas. Por ejemplo, vemos esas zonas vasculares con telangiectasia, vemos zonas más pigmentadas, zonas que están menos. En la imagen de la derecha podemos llegar a apreciar cierta atrofia. Pasamos ya al tercer grupo de las lesiones secundarias, que serían las soluciones de continuidad. La primera de ellas sería la erosión, que consiste en un defecto que afecta solo a la epidermis. Puesto que respeta la dermis, las erosiones van a curar sin dejar cicatriz. Se producen como consecuencia de la rotura de vesículas o ampollas y lo que observamos es una zona roja que suele sudar, que suele estar bien delimitada. Vemos aquí dos ejemplos de erosiones. Las vesículas o ampollas previas se han roto, se han eliminado ya y queda esa zona denudada con exudación, enrojecida, como sucede, por ejemplo, en la epidermolisis bullosa. Sería la escoriación. Aquí existe una pérdida de la epidermis, por lo tanto, la dermis queda expuesta y se debe bien a abrasiones, arañazos. Luego tendríamos la úlcera, que aquí el defecto de piel ya se extiende a la dermis, por lo tanto, a diferencia de la erosión, esta sí que va a dejar cicatriz. Suele producirse en el seno de una piel que ya presenta alteraciones. Por eso es muy frecuente que en el borde de esa úlcera podamos apreciar esa patología previa, ¿no? Por eso es muy importante cuando nos encontremos ante una úlcera examinar los bordes, ver si están elevados, si son duros, si son brillantes, la localización de esa úlcera, si tiene algún tipo de secreción, si aparecen algunas otras lesiones asociadas a la misma. Aquí vemos algunos ejemplos de úlceras, las cuales pueden ser de muchos tipos, ¿no? En la imagen de la izquierda, por ejemplo, una úlcera producida en el contexto de un pie diabético. En la imagen de la derecha vemos una úlcera por problemas vasculares. El cuarto tipo sería la herida, que consiste en una pérdida de sustancia debido a un traumatismo en una piel que está previamente sana. La fisura consiste en una solución de continuidad de la piel, más caracterizada por su profundidad que por su extensión en superficie. También la podemos denominar grieta y estas fisuras
suelen aparecer en zonas de pliegues donde existe mucho movimiento, suelen ser por tanto dolorosas. Como apreciamos ahí en la imagen, son muy típicas en la zona de las manos, de los nudillos, de las articulaciones, de las zonas interfalángicas de los dedos. Y suelen aparecer en una piel en la que suele existir hiperkeratosis, en una piel seca, y debido a que está situada en esa zona de movimiento, pues la piel se fragmenta y aparecen esas fisuras. Luego tenemos la fístula, que consiste en una comunicación anómala entre una cavidad y la piel, o bien entre dos cavidades. Vemos ahí en las imágenes un ejemplo de una fístula en la zona sacra y otra submandibular. Una vez vistas ya las lesiones primarias y secundarias, quiero dar algunas pinceladas sobre otras características que hay que tener en cuenta a la hora de describir una lesión en dermatología. Una de las características a las que hay que prestar especial atención es a la coloración, que voy a detallar a continuación. También tendríamos que atender a su consistencia, si las lesiones confluyen, están localizadas, cómo se distribuyen por el cuerpo, si presenta, qué características físicas presenta, ya sea de temperatura, la textura, si están húmedas, el tamaño de dichas lesiones, su forma. Sobre la coloración, aquí he puesto algunos ejemplos que podemos encontrar. La lesión sea negra, pues puede verse a una necrosis, pueden ser lesiones pigmentadas. Lesiones azuladas pues pueden ser bien por cianosis, puede ser una equimosis. Podemos estar en el contexto de un nebus azul. En el caso de que la lesión sea marrón, pues pueden ser lesiones pigmentadas, pueden ser por una enfermedad metabólica, bien por Addison, por hemocromatosis. Lesiones blancas podrían ser, por ejemplo, cicatrices, por vasoespasmos, por calcinosis. Una lesión amarillenta puede deberse a pigmento biliar. En el caso de que sea roja, podemos estar hablando de sangre. Y si nos encontramos con una lesión verde, pues debemos pensar, por ejemplo, en depósitos de cobre o en una infección por Pseudomonas. Aquí he puesto algunos ejemplos de diferente coloración que obtienen las lesiones. En la parte superior izquierda, ¿no?, vemos una pápula pequeña de una coloración negra azulada. A su derecha vemos un nebus melanocítico de color marrón. La imagen inferior izquierda vemos una úlcera donde se puede apreciar esa coloración verdosa típica de las infecciones por Pseudomonas. La última imagen sería un hemangioma donde vemos esa característica, coloración rojiza en fresa. En cuanto a la distribución corporal, que es otro aspecto importante que debemos tener en cuenta, pues debemos atender a si la lesión afecta a toda la superficie corporal o, por el contrario, está en una zona concreta. Si las lesiones confluyen, debemos atender a si está en la zona facial, si por el contrario predomina en zonas acras, si se encuentra en la zona del torso, si se localizan los pliegues, si es bien palmoplantar, si la lesión es simétrica, si aparece de forma simétrica, si está en superficie flexora o extensora, si aparecen las mucosas, bien en áreas seborreicas. Algunos ejemplos de la diferente distribución que pueden tener las lesiones, ¿no? Pues vemos ahí, la primera imagen sería un melanoma lentiginoso sacral, donde vemos esa afectación de la última falange y de la uña. La imagen de al lado vemos un intertrigo candidiásico, ¿no?, donde aparecen esas lesiones eritematosas, brillantes, maceradas. Vemos que es una afectación simétrica. Es una lesión invertida, dado que afecta a los pliegues. La primera imagen de abajo tiene una distribución zosteriforme, ¿no? Sigue una metámera, típico del herpes zóster. La de al lado sería una dermatitis seborreica. Vemos la típica distribución en áreas faciales seborreicas, en el surco nasogeniano, la zona del bigote. Y
La última imagen sería la afectación mucosa de un líquen erosivo oral, donde vemos esa típica imagen en enrejado, blanquecina. También debemos prestar especial atención a la disposición de las lesiones. La primera sería una disposición circinada o anular. Vemos esa típica forma en anillo, típica de las tiñas. Al lado, un ejemplo de un eritema crónico migrans de la enfermedad de Lyme, donde se ve esa disposición centrífuga. La lesión empezaría como una pequeña pápula central y va extendiéndose hacia la periferia. La imagen inferior izquierda, vemos un ejemplo de herpes labial, donde vemos esas características vesículas pequeñas, agrupadas. Hablaríamos de una distribución herpetiforme. Y la última imagen, vemos una disposición lineal en el contexto de un fenómeno de Kepner, que podemos apreciarlo en el caso de la psoriasis, del vitíligo, del líquen. Una imagen similar a la mostrada antes de un herpes zóster, siguiendo esa distribución zosteriforme metamérica. Ejemplo de lesiones arciformes, con esas lesiones arqueadas. Luego tenemos la disposición policíclica, donde vemos que confluyen lesiones de diferentes formas. Vemos algunas anulares con forma de anillo, otras arciformes. Luego tenemos las lesiones numulares, que serían esas características imágenes en forma de moneda. Lesiones discoides. También podemos encontrar lesiones que presentan un halo perilesional. Ahí en la imagen superior derecha veríamos un ejemplo de un nebus de Sutton. Estaríamos ante una lesión pigmentada y alrededor va apareciendo ese halo de hipopigmentación. Luego tenemos la disposición corimbiforme, que se caracteriza por una lesión más llamativa central, y a su alrededor aparecen diseminadas como pequeñas lesiones, dando esa imagen como de explosión. Y por último tendríamos una distribución reticular, dando la imagen como en enrejado. En cuanto a las características físicas, ya comenté antes que debemos atender a la humedad, la textura, temperatura, movilidad. Y una vez ya acabada con las lesiones elementales, voy a dar unas breves pinceladas sobre la exploración básica en dermatología. Como en cualquier otra enfermedad médica que se nos presente, es muy importante realizar una correcta historia clínica, ¿no? Debemos prestar especial atención a la anamnesis. Dado que estamos en dermatología, ¿no? Pues hay que hacer especial hincapié en la descripción de esas lesiones elementales. Como ya hemos comentado, todas sus características antes, hay que describir el tipo de lesión elemental, su distribución, morfología, tamaño, dónde se localiza, la evolución que tiene. En cuanto a la exploración física, pues no solo debemos limitarnos a la zona de piel donde aparece la lesión, sino que hay que examinar también el resto de la piel por si hubiera otras lesiones añadidas, hay que explorar los anejos cutáneos. A la hora de examinar las lesiones elementales, es importante primero hacer una primera visualización de forma directa, sin el uso de ninguna lupa, ningún dermatoscopio. Luego es bueno volver a examinarla con una buena luz y finalmente le aplicaríamos el dermatoscopio para terminar de describir la lesión. No solo es importante la inspección, sino que en dermatología también es fundamental la palpación de las lesiones, como ya hemos comentado, para ver la textura, si esa lesión está infiltrada, qué temperatura tiene. Una vez llevada a cabo la exploración, podemos recurrir a determinados exámenes complementarios que nos pueden ser de gran utilidad para llegar a un diagnóstico correcto. La primera de estas exploraciones sería la biopsia cutánea,
que dado que la piel pues, es totalmente accesible, pues sería uno de los medios complementarios fundamentales. Bien sea mediante un punch, mediante un ojal, pues obtendríamos una pequeña muestra de tejido que se estudiaría por anatomía patológica. También podemos realizar exámenes de hongo, simplemente tomando un raspado de las escamas de las lesiones o bien de las uñas, y podríamos observarlos al microscopio. También pueden realizarse al microscopio otros microorganismos, como por ejemplo el treponema. Podemos recurrir a la inmunofluorescencia, bien directa o indirecta. Pueden realizarse también las pruebas epicutáneas, en el caso de las alergias. Y aquí acaban esta pequeña explicación de las lesiones elementales en dermatología. Espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias. Bueno, Sandra, para hacer tu primera sesión no está nada mal y creo que a los que empiezan pues le puede servir de mucha utilidad. Con esto nos despedimos y esperamos que pasen ustedes un buen fin de semana y nos veremos en el próximo Hanout.